Vamos a pasar a tu primer imagen, unidades soviéticas. Te paso a ti la pelota. Sí. Esto es como ahora a continuación vamos a ir viendo todo el despliegue y todas las y dónde estaban posicionadas las unidades. Pues para saber un poco de qué estamos hablando, pues aquí es un pequeño una pequeña recordatorio de cómo eran las unidades soviéticas en esa época. Porque hay que entender que la formación básica en el ejército soviético de unidades móviles era el tamaño brigada y tenían una serie de brigadas, cada una de un tipo, y combinando estas unidades es como escalaban y hacían los cuerpos de ejército y hacían los ejércitos de carros de combate. Entonces, en función de cómo fueron, pues, pero la base principal son este tipo de unidades. Entonces, aquí vemos un poco todas las unidades que van a aparecer en el despliegue que vamos a ver más adelante cuando veamos todas las formaciones y todas las divisiones y regimientos independientes de carros de combate, regimientos de carros pesados de la Guardia, regimientos de artillería de asalto medianos, pesados, ligeros y las brigadas que hay de artillería contra carro, que son unas unidades específicas. Claro, aquí estamos hablando de que es la mayor. Un enfrentamiento, sobre todo, bueno, había mucha infantería, quiero decir, que es una batalla muy grande, son muchos centenares de miles, pero la infantería necesitaba un apoyo enorme de vehículos blindados, acorazados, que les hicieran posible enfrentarse a esas posiciones soviéticas tan preparadas, ¿no? Y los soviéticos es esto lo que tenían. O sea, estas son las piecitas con las que van creando las unidades más grandes. O sea, cuando veamos una brigada acorazada soviética, la plantilla que tenía una brigada de carros de combate es esta que vemos aquí, que es la que tenían en julio. Ya desde el 42 tenían la misma plantilla, no la habían modificado hasta este año 43. Y entonces vemos, pero es que esto es muy importante, porque todo el mundo, cuando vemos los carros soviéticos, nos imaginábamos que van todo con T-34. Claro, y una brigada de carros soviéticos de esa época tenía un batallón de T-34, de carros medios, y tenía un batallón de carros ligeros. O sea, el 30% de todos los carros soviéticos son ligeros. Son carros T-60, T-70, que son cositas muy pequeñas. O sea, son blindados que tienen una torre con un único tripulante, una pieza de 20 milímetros el T-60, 45 el T-70. Son carros ligeros completamente. O sea, y eran el 30% del potencial de toda la fuerza acorazada soviética. Son vehículos muy ligeros, porque han crecido muy rápido, tienen un número de unidades enorme, y claro, la producción, no hay T-34 suficientes, entonces tienes que rellenar las unidades con lo que puedas fabricar. Y la ventaja que tienen los carros ligeros es que los fabricaban en factorías que no eran factorías pesadas de carros de combate, tipo Kharkov, tipo Cheflavins, Kirov. Eran fábricas de camiones. La Gaz, por ejemplo, era donde se fabricaban muchos de estos carros ligeros, una fábrica de camiones. La CIL, o sea, fábricas de camiones automovilísticas, digamos, que ya tienen una infraestructura un poco menos que las fábricas pesadas de industria de grandes fundiciones de acero, pues eran donde se fabricaban estos vehículos con lo cual podías rellenar un poco tanto número de unidades que tenías, y como no tienes T-34 para todos, pues lo tenías que cumplir con estos carros ligeros. Y bueno, los batallones de infantería motorizada, que aquí vemos la organización que tenía, que esto es lo que se repite en los otros tipos de brigada que hay, que esta es la brigada acorazada, tenemos brigada motorizada, que solamente son 3 batallones de infantería motorizada, tal cual vemos aquí, y luego tenemos la brigada, esta es la brigada mecanizada, que tiene los 3 batallones de infantería motorizada, pero además tiene un regimiento de carros de combate. Es infantería motorizada,
solo infantería en camiones. Infantería mecanizada tiene infantería en camiones, pero además tiene carros de combate. Entonces, los soviéticos, en función, por ejemplo, en un cuerpo de carros de combate, reunían 3 brigadas acorazadas y para darle un poco más de infantería ponían una brigada motorizada. En un cuerpo mecanizado ponían 3 brigadas mecanizadas y le añadían a lo mejor una brigada de carros de combate, 2, un regimiento de carros de la guardia, junto con el resto de unidades de que tenían de apoyo, de morteros, de artillería y demás. Entonces, esto es la organización principal del ejército soviético. Estas brigadas son con las que van a montar todos esos cuerpos que vamos a ver a continuación de carros de combate y cuerpos mecanizados. Y con esos cuerpos mecanizados y de carros de combate es con lo que van a hacer los ejércitos acorazados, que son los que vamos a ver también, uno en el norte, otro en el sur, y luego el que venga de apoyo y demás. Y aparte de estas unidades tipo brigada, tenéis que disculparme, que están en inglés, porque los traigo directamente de las publicaciones que yo hago, estas del ejército soviético, y entonces alguna la he podido traducir, pero otras se me han quedado tal cual están en inglés, o sea, me disculpáis, pero yo creo que se ve muy bien, o sea, se ve perfectamente la organización que tenían, que son generalmente 3 batallones, cada una de las brigadas, batallones de choque me refiero, especializados de lo suyo, y luego las unidades de apoyo y tal. Y había, a su vez, además de las brigadas, había unos regimientos de carros independientes que cuando hablamos de estas cosas, siempre, exactamente, estos son los regimientos de carros independientes, que son, lo vemos, o sea, un regimiento normal independiente es un batallón, o sea, son 3 compañías. O sea, una compañía de carros ligeros y 2 de T-34, que es lo que le llaman los carros medios. Que la diferencia que hay en esta época es que todos los carros KV-1, los carros pesados, los han extraído de estas brigadas acorazadas y los agrupan en unas unidades independientes, que son los regimientos estos de carros de la guardia de ruptura, que le llaman ellos. Entonces, ahí es donde tienen agrupados los KV-1s, todo lo que consideren ellos pesado, lo han extraído de las brigadas acorazadas que cuando se crearon en el septiembre del 41 tenían un poquito de todo. Tenían KV-1s, una compañía de KV-1s, un pelotón, tenían T-34 y tenían carros ligeros. Y para simplificar un poco el mantenimiento, la logística y el escalón de todas estas unidades, les han quitado los carros pesados, los han agrupado en unidades específicas y son estos regimientos que generalmente suelen ser de guardias, o sea, son unidades de la guardia, que son el regimiento de carros pesados de ruptura. Hay un problemita aquí que yo he estado mirando en todos los libros y las fuentes que consigo y claro, me dicen que son 21 carros de combate, pero me dicen que son 4 compañías y cada una de ellas 4 carros de combate. Y claro, no salen los 21, o sea, o son 5 compañías que tienen 4 carros de combate o son 5 carros de combate en cada una de las 4 compañías para poder tener los 21. Pero bueno, como no he encontrado confirmación si es una cosa u otra, lo he dejado así, específico que son 21 carros de combate, que ya ves, tiene nombre de regimiento, pero es un batallón. Uy, no se te escucha, campeón. Has debido de... No, se me ha olvidado. Yo cuando se ve el número 21, normalmente el 1 ese es el carro del jefe del regimiento. Sí, efectivamente, sí. Y luego ya todas las demás compañías pues tienen, en este caso, son 21 tanques, ¿no? en el regimiento pesado. Y claro, entonces, estamos 4 compañías, pues son 5 carros por compañía, lo cual es un disparate porque en otro ejército es una sección, ¿no? Sí, claro. Yo he leído... Sí. Yo he leído que cuando uno conoce los escalones militares, este tipo de organización les va a parecer a muchos muy rara, porque ve unos saltos y cosas así muy raras, pero eso tiene su lógica, porque si, por ejemplo, nos fijamos en una cosa que estoy explicando aquí al público, que este tipo esta diferencia, porque normalmente si vemos aquí en
en el regimiento pesado. Normalmente después de la compañía vendría el batallón, pero aquí no tenemos un batallón, sino tenemos regimiento. Y otra cosa que también se ve esto aquí es que, por ejemplo, aquí tenemos una brigada, la cual está efectivamente equipada con 3 batallones, y aquí este agrupamiento que vamos a decir, vale, pues eso sería otro batallón adicional, uno pequeñito, Sí, pues son 4 batallones, pero eso en realidad no es una brigada, es más bien un regimiento, ¿no? Sí, son muy ligeras, son unidades muy ligeras, sí, sí. Sí. Y uno de los motivos para que la gente lo sepa, por qué se ha hecho eso, porque detrás de esto hay una lógica, es porque si yo, imaginaos que yo tengo esta unidad, ¿vale? Y entonces resulta que esta unidad, tal y como es demasiado débil, por el motivo que sea. Y dice, no, hay que hacerla más potente. Entonces, como esto es una brigada, entonces yo podría coger este regimiento de tanques, que es un regimiento, está por debajo de la brigada, ¿vale? Yo podría coger el regimiento entero y subordinarlo a esta brigada. Porque es lo escalónico con los jefes es distinto. Y ese era el motivo por que se hacía, para que así quitar unidades y asignarle unidades dependiendo de la situación, de lo que se requería y toda esa cosa. Ese fue el motivo por que se hizo, para que así se pudiese agrupar y desagrupar las unidades con mayor facilidad, ¿no? Les da mucha flexibilidad. Sí. Eso es un punto que muchos no saben, porque en este sistema de construcción de unidades, aquí de hecho el ejército soviético era de hecho mucho más flexible que el alemán, porque a un regimiento de tanques alemán tú no podrías ponerlo bajo el mando de un regimiento de infantería, porque están en el mismo escalón. Entonces habría que crear algún escalón adicional por encima, improvisado, para que hubiese una cadena de mando que funcione. Aquí con esto no es ningún problema, ¿no? Y ojo aquí, porque lo mismo puede ocurrir aquí, porque si yo tengo este regimiento de carros de combate pesados, ¿vale? Y dicen los mandos, este regimiento va a necesitar infantería para apoyarlo. Pues como tengo aquí entre la compañía y aquí el regimiento está en medio del batallón, pues entonces yo puedo coger 1, 2 o 3 batallones de infantería y ponerlo bajo el control de este regimiento, y no es ningún problema, ¿no? Ese es uno de los puntazos de la organización. Si uno no sabe eso, pues entonces, claro, uno se pierde. No sabe por qué esto es un regimiento, por qué esto es una brigada, por qué esto es lo otro. No, pero y además, que detrás, entonces da mucha lógica. Hay que tener en cuenta una cosa, que no solo quiero decir, por ejemplo, las divisiones Panzer alemanas y las unidades acorazadas de Estados Unidos, por ejemplo, o incluso las británicas, la organización en batallones, claro, no, incluso la que tenemos hoy en día, o sea, es una organización porque es lo más administrativamente correcto que existe. O sea, unificar material para la logística sea sencilla y simple y esté cada unidad especializada con su equipo para tener su propio entrenamiento y demás. Pero en combate, una división Panzer alemana que tenía 3 regimientos, con el cuartel general de cada regimiento, generalmente lo que se hacía era un Kampfgruppe. Entonces, claro, también de forma flexible. No había por qué hacerlo siempre, cuando fuera necesario y hubiera que avanzar en varias líneas, por ejemplo, de avance, pues se podía hacer un Kampfgruppe con el cuartel general del regimiento mecanizado, se le agrega una compañía del regimiento Panzer, se le agrega un grupo de una batería de artillería, una sección de ingenieros, un contracarro, tal, y ya tienes un grupo de batalla. Claro, los soviéticos, al organizarse en estas brigadas tan chiquitinas, ya tenían los Kampfgruppe montados. O sea, los norteamericanos, por ejemplo, ponían en una división acorazada el grupo de combate A, el grupo de combate B y el grupo de combate C. O sea, hacían 3 grupos siempre, o sea, en una división acorazada con los carros de combate, con la infantería mecanizada. O sea, esto los soviéticos, ellos ya lo tienen montado ya de por sí, o sea, en la organización. Cada brigada soviética es como un Kampfgruppe pequeñito, porque ellas, cuando se agrupan en un cuerpo de ejército, el que es el equivalente a una división Panzer es el cuerpo de ejército. Con esas brigaditas que tiene tan ligeras,
que le pueden, es lo que tú has explicado perfectísimamente, le pueden meter lo que necesiten. Si aquí necesitamos más carros pesados, le metemos un par de regimientos de carros pesados a este cuerpo de ejército que va a necesitar más potencia. O necesita más infantería, le metemos otro batallón de infantería. O otra brigada de infantería. O sea, ellos, o artillería, morteros, contracarro, lo que haga falta. O sea, es muy flexible la organización. O sea, no... Sí, lo has pillado perfectamente y lo has explicado muy bien, muy bien. Gracias. Sí. Jesús, y ahí fíjate, aquí lo digo esto para los espectadores, porque yo siempre, a mis espectadores, ellos no pasan ni un solo día donde yo no lo estoy machacando con el concepto de armas combinadas, ¿vale? Y aquí veis cómo los soviéticos, para poder facilitar e implementar ese importantísimo concepto de armas combinadas, cómo de hecho han cambiado todo el sistema de jerarquías para poder implementar eso de la forma más rápida y más sencilla posible, lo de armas combinadas, ¿no? Ya verás cómo esto todo, cuando veamos los despliegues y como vamos a ver los cuerpos de ejércitos soviéticos, cada uno con una organización con más o menos unidades de apoyo, eso lo vamos a entender perfectamente. Perfecto. Vale, pues vamos a seguir. ¿Qué más nos puede decir de estas unidades que tenemos por aquí? Sí, pues nos quedaban eso. Por un lado, las que sí que terminamos con los carros de combate, que es la artillería de asalto, que son los cañones estos autopropulsados, que son estos regimientos de aquí. Que inicialmente cuando se creó esto, que los soviéticos fue una cosa que empezaron a implementar en esta primavera, en marzo, se creaban, estaban un poco combinados. Combinaban los ligeros, que son los Su-76, que llevan una pieza de 76 milímetros, que están montados sobre chasis de un T-70 ampliado, un carro ligero, y los Su-122, que están montados sobre el chasis de un T-34. Entonces, combinaban estos en las unidades normales y las unidades pesadas, que las unidades pesadas estaban montadas en el chasis de un KV-1S, montaron un obús de campaña de 152 milímetros y esto fue la reacción natural a los tigres en la batalla de Kharkov. O sea, al ver que los alemanes empleaban los tigres de esta forma, cada unidad alemana de las SS llevaba su propia compañía, que la Großdeutschland también tenía una compañía de tigres, o sea, había que inventar algo para poder hacer frente a los tigres y a aparatitos, animalitos de estos que venían, tigres, panteras. Los soviéticos suelen llamarle elephant al Ferdinand, o sea, eran animales, o sea. Entonces, a este vehículo, que lo vamos a ver luego, lo vamos a ver a continuación. Exactamente, los pesados estos, los Su-152, eran lo único que podía detener a un tigre a una distancia razonable. O sea, sin tener que acercarse tantísimo. O sea, entonces, eran, por eso le dieron el apelativo de cazadores de animales. Lo mismo que a estos tan ligeritos, a los Su-76, les llamaban Suka, que es una señora que se dedica a hacer cosas cuando puede. Entonces ellos, cada uno... Sin embargo, esto es una cosa que luego les fue muy útil, el Su-76, porque apoyaba a la infantería. En cuanto a estas unidades más adelante ya tuvieron vehículos mejores y pudieron sustituirlos por Su-100, o sea, carros mucho mejor, vehículos mucho mejores, estos más ligeros los relegaron al papel de apoyo a infantería y, claro, la infantería no es lo mismo avanzar los infantes solos asaltando trincheras que llevar un vehículo con un cañón de 76 que te apoya. O sea, da igual que vaya descubierto, da igual que sea con un blindaje ligero, pues queda detrás. Siempre me es más fácil a mí hacer mi misión de asaltar posiciones alemanas si tengo este apoyo que viene conmigo. O sea, entonces, claro, estos vehículos en papel de apoyo a infantería luego tendrían una vida... Ya se les quitaría el apelativo ese tan desagradable que les dieron al principio cuando lo recibieron, que vieron que, claro, no tiene nada que ver con el blindaje que tenían los otros. Sí. Y estas son las unidades que se estrenan, además, en
en la batalla de Kursk, sobre todo los Su-152, que lo crearon a toda prisa. O sea, es una cosa que creo que he leído que en un mes los ingenieros desarrollaron ya habían visto cómo lo hacían los alemanes, como tenían capturados, y vieron cómo era el concepto y dijeron, pues nada, es montar una casamata, montar la pieza de artillería en un chasis y a funcionar. Y en un mes lo montaron. No veas. Sí, porque claro, aquí, por entonces, los soviéticos no tenían tantas casamatas, ¿eh? Tenían los 152 que eran nuevos, los Su-122 que eran un poco más antiguos, pero creo que también bastante nuevos, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Sí. Y hay que fijarse en el tamaño de las unidades. Estamos hablando de regimientos, pero es que tienen 250 combatientes. O sea, son unidades muy pequeñas. O sea, tienen nombre de regimiento, pero es que es un batallón pequeñito. O sea, casi es una compañía grande, más que occidental, más que un batallón, ¿verdad? Es una cosa que a veces... Esto despista mucho, el tema de las unidades soviéticas, porque es como muy rimbombante. O sea, claro, un régimen, pero claro, esto no es un regimiento. Los alemanes, estas unidades las desplegaban en batallones. O sea, la artillería de asalto alemana se desplegaba en batallones de artillería. Y claro, los soviéticos, regimiento. O sea, pero igual de pequeño o más que el alemán. No veas, increíble. Yo he escuchado que el Su-76, que no os preocupéis, porque lo vamos a ver luego más tarde con las fotos. Sí. Yo escuchaba que sí, que los carristas que usaban el Su-76 no lo querían porque estaba por arriba y por detrás abierto, pero la infantería estaba encantado con ello. Encantada, claro. Sí. Muy bien, pues seguimos. ¿Qué nos puede decir de estos aquí? Sí, pues ya para finalizar, estas son las brigadas contra carro que había en aquella época, que son de dos tipos diferentes, porque en el norte hay un tipo de brigadas, que son primero, que son, claro, en la terminología soviética, en los documentos de ellos, por ejemplo, ellos clasifican las unidades militares por su tipología o por el arma. Por ejemplo, hay un apartado para las unidades de infantería, hay un apartado para las unidades de artillería, hay otro apartado para las unidades acorazadas y otro para las de ingenieros y otro para las aéreas. Entonces, estas unidades que son contracarro y que llevan artillería contracarro están en el apartado de la infantería. O sea, son unas unidades muy específicas que se crearon en el año 42 en el sector sur del frente y son unidades de destructores de carros. O sea, la traducción literal les llaman Istrebitelnaya, pero porque eran unas unidades combinadas con una serie tenían un regimiento de artillería contra carro, pero tenían 2 batallones de rifles contra carro. Son estos tipos rifles tan grandes que suelen verse en las fotos de los soldados soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, que es el equivalente a lo mejor de los Barrett o los que tenemos hoy en día nosotros. O sea, por supuesto que no tienen ese alcance ni nada, pero era un arma que se podía emplear en puntos débiles de los blindados, en las cúpulas, en visores, en cadenas, en sitios muy blandos de los vehículos. Y claro, todo lo que no fuera un carro de combate, con un rifle de estos, le hacías mucho daño. O sea, y por eso tenían esta combinación de cosas. Y estas brigadas solo están en la parte de arriba de la batalla del saliente. O sea, van a estar en el sector central. Sin embargo, abajo, en el sur, van a estar las otras brigadas, que estas ya se crean. Son brigadas de artillería contra carro. O sea, llevan regimientos de artillería contra carro. Llevan 2 regimientos con los cañones de 76 milímetros, el cañón divisionario soviético, el típico, el que lleva el Su-76, el CIS-3. O sea, es el cañón soviético de 76,2 milímetros que sirve como cañón de campaña para las divisiones de infantería
y sirve muy bien también como contracarro. O sea, es un arma potente. Muy famosa Sí, dentro de la Segunda Guerra Mundial. Y tienen mucha vida posterior. En Yugoslavia las vimos nosotros, o sea, la versión rejuvenecida, además con la misma forma de los tubos de retroceso, todo eso es la misma. O sea, era un CIS-3, pero fabricado en la antigua Yugoslavia y decías, hostia, mira, si esto ya tiene mili, pero sí, funciona. Y el otro batallón era ligero, tenía los antiguos cañones de 45 milímetros contracarro, que ya estaban siendo sustituidos por los nuevos de 57 milímetros, que ya era un poco lo que iba a sustituir más adelante ya a los de 45 milímetros que ya vienen de nuestra guerra civil. O sea, hay modelo, me parece que es el modelo 38, la pieza de 45 milímetros. O sea, ya es una pieza muy veterana y, claro, contra carros alemanes complicado, o sea, muy de cerca y dándole por el flanco, por la parte de atrás, pero claro, resto semiorugas, Panzerhager, resto de vehículos alemanes, pues sin problema. O sea. Los cañones de 57 milímetros eran los nuevos CIS-2, creo que se llamaban. Sí, seguramente, sí. ¿No? Y eran muy potentes, eran muy potentes. O sea, uno no debe equivocarse porque se cree que porque tiene un calibre más pequeñito. No, era muy potente, tenía un cañón súper largo y conseguía unas velocidades tremendas. De hecho, tenían más pegada que el 76 milímetros, la capacidad de penetración de blindaje. Sí, hay que entender que el 76 milímetros era un arma es una pieza de campaña de división de infantería, o sea, pero se descubrió que era una pieza muy buena, pues a cierta distancia, como tiro con tibones, que tampoco tenían otra cosa. O sea, al principio hicieron pruebas con piezas. Es muy interesante el camino tan similar que llevan las piezas alemanas y las piezas soviéticas en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el de 57 milímetros sería un equivalente al PaK 50 milímetros alemán. O sea, claro, ya los alemanes cuando desarrollan el PaK 75 ya es una pieza especializada contra carro, el tubo largo de 75 como el que lleva el Pantera, o sea, es superior al de 76,2. O sea, en todo, en velocidad de salida, de los proyectiles, todo. Pero, sin embargo, los soviéticos ya llevaban tiempo trabajando en aplicar una pieza contra carro superior. Y igual que los alemanes descubrieron que tenían el cañón 88, que era un cañón antiaéreo, que por casualidad en la Guerra Civil Española descubrieron que era muy buen contracarro y desde entonces servía para todo. Y es el mejor, casi el más conocido y de lo más eficaz que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos tenían una pieza de 85 milímetros, que también era una pieza antiaérea, que se encontraron con ella al principio de la guerra y vieron que en la aplicación contra carro era muy efectiva. Y de ahí deriva la pieza de 85 que van a llevar los T-70, los T-74 y todos estos vehículos al año siguiente, ya cuando se desarrolla. También incluso hicieron pruebas con una pieza de 107 milímetros, que esta, sin embargo, venía de procedencia naval y también para desarrollar una pieza contra carro. Pero claro, estas piezas tan grandes de 107 o incluso la de 85, que como medida de emergencia, aquí en el año 43, la aplicaron también como artillería remolcada y dotaron de una serie de batallones a los cuerpos acorazados que van a tener que enfrentarse a los Tigres. Pues por lo menos les voy a dar un batallón de estos cañones de 85 milímetros contra carro, remolcados, porque no tengo otra cosa, y por lo menos pero claro, son piezas muy grandes, son piezas que pesan mucho, muy poco manejables, o sea, para cambiarla de posición es muy complicado. Sí, tienen una capacidad de tiro y de penetración muy buena, pero claro, es muy difícil maniobrar con ellas.